¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Elecciones. En este espacio vamos a recorrer históricamente algunos procesos electorales, ya que estamos en el de 2024. Así que vamos 200 años atrás. 200 años atrás, la elección de 1824. Hay que señalar y advierto desde el principio esto, que no soy historiador, no soy analista político propiamente, simplemente un seguidor, un apasionado de la historia y me he tratado de echar clavados en la parte histórica. Y voy a estar alternando la parte de monitorearme con el hecho de ir a algunos acordeones que tengo aquí, el Excel preparado con respecto a las elecciones. Lo primero que hay que señalar es que el contexto de estas elecciones de 1824 ocurren tras el nacimiento precisamente de nuestro país, de México. Y ello ocurrió precisamente con el ascenso de Agustín de Iturbide como emperador de México. Antes de asumir netamente el imperio, Agustín de Iturbide, hubo dos regencias. Estas regencias se encargaban precisamente del poder ejecutivo naciente en México. Una primera regencia estaba constituida por varios individuos, entre ellos el propio Agustín de Iturbide. Esto fue en un periodo entre mediados del 21, 28 de septiembre del 21, que había sido la firma del Acta de Independencia, y el 11 de abril de 1822. Luego viene una segunda regencia, también encabezada por Agustín de Iturbide, que dura de abril a mayo, prácticamente un mes, de 1822, hasta que por fin, el 19 de mayo de 1822, asume Agustín I, emperador de México, que suena un poco curioso el hecho. Del 19 de mayo del 22 nos vamos hasta el 19 de marzo del 23, menos de un año dura como emperador Agustín de Iturbide. Vienen todas las refriegas políticas, cuestiones nuevamente de armas aquí en nuestro territorio, y finalmente se considera que el imperio no le conviene a México, y entonces se quiere tener precisamente una república. Y para ello entonces surge un triunvirato que se encarga del poder ejecutivo. Así que ya tuvimos de todos modos una regencia, segunda regencia, emperador, y el primer triunvirato de la República fue constituido por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Como suplentes estuvieron José Mariano de Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero. Los seis en algún momento del año, digamos, de 1823, del 31 de marzo de 23 hasta el 10 de octubre del 24, que es un poquito más de un año, año y medio más o menos, se rifaron ahí, se turnaron por orden de periodos la titularidad del Ejecutivo. Claro que era como un consejo, como un acuerdo entre ellos, y se llamaba triunvirato porque eran tres titulares, pero también había esos tres suplentes y que también asumieron en un momento. Aunque imagínense, año y medio para seis individuos, pues realmente era muy complicado, muy complejo. Pero bueno, ese es el contexto. Se llega por fin a la idea de, y de acuerdo a la experiencia internacional, en lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo, y a la Constitución naciente de 1824, se llega al acuerdo de elegir por fin a nuestro primer presidente de México, aunque el poder ejecutivo ya había recaído en todos aquellos de la regencia, en el emperador, después en el triunvirato, y por lo tanto
cuando llega la elección para presidente ya único, es en 1824. Por lo tanto, eh, tenemos ahí un panorama muy curioso. También es curioso el hecho de que precisamente por primera elección y por más que, como he advertido, tengo mis dificultades para asumir la cuestión histórica, no soy historiador, he tratado con lupa de seguir la huella, pero hasta incluso hoy, después de años, meses de estar este, indagando y todo eso, me queda la cosquilla y todavía reviso minutos antes de esta emisión qué demonios pasó con 1824. No hay datos totalmente fidedignos de esa elección, simplemente de quienes se postularon en ese momento. Así que voy a referir ahora el aspecto concreto de los candidatos. En aquel entonces, aunque históricamente también hay muchos descartados de los que eran los aspirantes, en este momento, dado que venía sobre todo de la cuestión del triunvirato y que estos candidatos precisamente habían pertenecido a ese poder ejecutivo, no hubo mayor problema y no hay noticias de elementos descartados para esta elección. Así que los tres que llegaron fueron Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, con el cual además hay que referir también que su nombre real, pues no es Guadalupe Victoria, sino José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Todo ese nombrezote del señor que fue el que quedó elegido. Pero voy a los datos, voy a la numerología. Pero se le conoce como Guadalupe Victoria porque tomó la referencia de la Virgen de Guadalupe como estandarte, como símbolo de la independencia de México y la victoria también obtenida en la independencia mexicana. Aparte de que coincide que Victoria sí era un apellido de su padre. Así que tanto la victoria de la independencia como la victoria de apellido del segundo apellido de su padre, que era Manuel Fernández de Victoria. Así se llamaba el padre de Guadalupe Victoria. Así que no es muy lejano que de alguna manera pueda haber retomado un poco más ese apellido y además la coincidencia con la victoria de la independencia, ¿no? Pero entonces, curiosamente, creo que es el único caso de un presidente que realmente tuvo apodo, ¿no? O sea, un apelativo que no pertenecía, este, era una forma de llamarse, un seudónimo, y es el único que tenemos como referencia. Los demás sí varían un poco, a veces tienen apellidos más largos o nombres más largos, etcétera, pero finalmente son nombres más auténticos. Y el de Guadalupe Victoria sí es totalmente hechizo, hechizo, aunque el Victoria puede venir también de ese segundo apellido del padre, ¿no? Bien, estaré pendiente por acá, de todos modos, por si hay algún comentario y además de que ustedes tendrán toda la libertad de corregir, de indagar, de decir, yo sé qué es esto, yo sé que sucedió lo otro, y a lo mejor tienen mejor información que uno mismo, ¿no? Pero bueno, trataré de estar monitoreando tanto aquí internamente como por el otro lugar en que estoy en vivo, ¿no? Bueno, por si hay algún comentario por allí, pues ya lo estaré teniendo en cuenta. Bien, es una introducción un poco larga, tenía que suceder. Son las primeras elecciones, primas elecciones, puse al título en este programita, que sucedieron en México. Como una buena fuente, también, pues tengo aquí un gran ejemplar, un libro, que es nada menos que el de México a través de los siglos, que fue coordinado
nada menos que por Vicente Riva Palacio, que es nieto de Vicente Guerrero. Fue coordinado por él, aunque en este primer tomo los autores fueron Enrique Olavarría y Juan de Dios Arias. Ellos dos generaron este tomo de México Independiente. Y aquí está muy característico, en este tomo vienen hasta datos estadísticos, vienen los cómputos de muchas elecciones, pero la de 1824 aquí no viene expresada. Ahorita les voy a referir qué es lo que dicen estrictamente de esa elección. Acudiendo a la Wikipedia, en Internet, etc., ahí trae algunos datos y se los voy a referir. Pero creo que, y curiosamente también dice que la fuente que consultan es México a través de los siglos, pero curiosamente la parte del cómputo de esas elecciones no proviene de México a través de los siglos, así que no sé dónde lo rescataron. Luego, el propio Google también nos refiere por ahí alguna referencia con respecto a ese cómputo. Habrá que seguir rascando porque yo creo que a fuerzas en algún lugar puede que surjan los datos. Ahora, el contexto de la mera elección, el dato que tenemos con respecto al mero momento de la elección, y ya se me fue por aquí mi otro acordeón, eh, es que es una elección totalmente indirecta. Se elegían por estados. Después va a venir la precisión de que se elegían algunos ciudadanos que eran capaces de ser representantes para representar precisamente de alguna manera al propio Estado. Pero en este momento crucial, básicamente recae en los legisladores, en el Congreso, los legisladores que representan precisamente a cada uno de los estados que en aquel momento no eran 32 como ahora son las entidades federativas, sino que se estaba construyendo el estado y se habla de 18, 19 estados en ese momento. Y al arranque de estas primeras dos elecciones en México, se hacían dos votos por estado. Entonces, por eso eran bastante pocos y ahí con esos dos votos por cada estado decía yo levanto la mano por tal lugar, yo tal, y así se elegía al presidente. Un poco lo que todavía sucede en Estados Unidos de Norteamérica, que es por estados, aunque claro, ahí son colegios electorales y sí vota toda la población y después ya el colegio electoral valida con otros representantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese dibujo de votos por estados, así se elegía en un momento dado a la presidencia en México. Entonces, así fue dado. Eh, casi en vivo ahorita, en estos momentos, yo quisiera volver a meterme más en internet, pero ya busqué, abrí todo y no hay una referencia así súper exacta. Sí hay explicaciones de cómo se votaba, cómo se construyó todo esto, incluso para elegir a diputados, a senadores, toda esta cuestión, también era muy reducido, no era una representación absoluta, universal del electorado, ¿no? Hay muchas explicaciones de este tipo, pero no hay unos datos totalmente fidedignos de la elección de 24. ¿Cuál es la referencia que tengo? Inmediata y pues vamos con eso, que es el estilo que voy a tratar de tener acá con las elecciones. Ya con la del 28 hay un poco más de precisión, en la segunda sí hay, y luego ya en lo subsiguiente así seguirá siendo. Pero en esta tenemos que entonces, además, los postulados, los partidos, postulados, los candidatos por cada uno de los partidos, también hay que precisar esta característica. No estaban totalmente constituidos los partidos como los conocemos ahora, en estas primeritas elecciones. Se fueron, se fueron dando con el tiempo. Lo que tenemos eran, digamos, las corrientes de los liberales y de los conservadores y por tanto se hablaba de partido conservador y partido liberal. Eh, que también tenían algunos otros sustantivos con los cuales me encontré en la bibliografía, ¿no? Pero para no confundir, básicamente Partido Conservador y Partido Liberal, pero no estrictamente así que digamos era
la partidocracia con la que se conoce después al México que va avanzando ya en la reforma. Eh, lo que tenían, el ascendente que tenían era la masonería, las corrientes de los masones que nos habían llegado de Europa, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, etcétera, y por lo tanto el partido con el cual se identificaba el Partido Liberal era con la masonería yorquina y los conservadores con la escocesa, ¿no? Entonces, era la disputa entre escoceses y yorquinos lo que caracterizaba la política en ese entonces. Y es lo que viene reflejado un poquito aquí en este texto que ahorita inmediatamente voy a leer. Pero bueno, tenemos ya a nuestros candidatos. Por fin, llego ahí. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Nada más tres. A veces ha sido así, a veces ha sido casi uno. Luego, modernamente han crecido y luego se han vuelto a achicar. Ahorita, curiosamente, en la que viene en 2024, en México, van a ser tres candidatos. Así que a 200 años de las elecciones tenemos igual tres candidatos. Como ahora tenemos tres candidatos, los teníamos en 1824. Nada más, ellos tres. Y entonces Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria iban por el mismo partido. Repito, no es que primero hayan elegido el partido y a ver, este es mi candidato, ¿no? Sino que esa afiliación, esa concepción de la masonería yorquina y de la concepción liberal y federal de la República la tenían Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, entonces eran abrigados por los liberales. En cambio, por los conservadores que buscaban una república centralista, que todo surgiera de la capital, estaba Nicolás Bravo, ¿no? Eso era la situación. Y entonces los perdedores fueron Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Y el ganador fue Guadalupe Victoria, con el mayor número de votos de los estados. Es ahí lo más sensato, lo más prudente de decir. En Wikipedia encontramos que tuvo 30 votos Guadalupe Victoria y luego habla de 8 Nicolás Bravo, lo cual no coteja con la cuestión de doble, de dar que eran 18 estados, o pongamos que eran 19. Si fueran el doble, tendríamos o 36 votos o 38 votos, ¿sí? Para 38 votos, pues es lo que Wikipedia trata de amparar, 30 votos para Guadalupe Victoria y 8 para Nicolás Bravo, pero borra a Vicente Guerrero. Entonces no es muy confiable. Ahí está la parte del dobleteo de las entidades y de que entonces se fueron 8 votos para Nicolás Bravo, significa que 4 estados dieron doble voto para Nicolás Bravo, solamente 4 estados, y todos los demás, el restante, fueron para Guadalupe Victoria. 18, no checa tampoco 16, 14, tendrían que haber sido 14, 14 estados para Guadalupe Victoria. Cuando uno abre eh, la cuestión de Google, dice que la mayoría de los 17 estados dieron la aprobación para Guadalupe Victoria. Déjenme leer rápidamente esta parte. Dice en Google, así directo. Los resultados fueron anunciados el 1 de octubre de 1824 y por mayoría de 17 estados. Por mayoría de 17 estados. Jugamos aquí entre 17 estados, 18 estados, 19 estados. Luego, en la cuestión de los resultados electorales del propio Wikipedia, nos dice entonces clarito, Partido Liberal, Guadalupe Victoria, 30 votos, Nicolás Bravo, 8 votos, y da hasta porcentajes. Para Guadalupe Victoria, 78.95%, lo cual es tremendo, o sea, es un porcentaje pues, apabullante, y Nicolás Bravo, 21%, pero elimina a Vicente Guerrero, por lo cual deja de tener cierta validez. A lo mejor hubo una cierta investigación, hay cierta razón en esta cuestión, pero a lo mejor tendremos que fragmentar un poquito más y restarle un poco a los 30 votos y entonces darle nada más 3 a Nicolás Bravo y sumar a Vicente Guerrero, porque incluso empataron, según lo refiere aquí México a través de los siglos. Dice,
Eh, Vinieron los trabajos electorales. Llegados estos, la opinión se dividió entre los generales Victoria, Guerrero y Bravo, decidiéndose en favor del primero la elección. Nada más dice eso, sin decir un número, nada, nada de número. Y dice, y conforme a la ley debía verificarse nombrando el Congreso de cada estado dos individuos. O sea, había dos individuos por cada estado, de los cuales el que tuviese mayor número de votos quedaba nombrado presidente y inmediatamente posterior al primer lugar, el segundo lugar se nombraba como vicepresidente, el que sacase el número inmediato al mayor. Y en caso de no reunir ninguno mayoría, la elección se hacía por el Congreso General, pero debiendo de recaer en los que hubiesen obtenido votos de los estados. Así que el que sí se llevó la mayoría fue Guadalupe Victoria. Pongamos que este dobleteo de los estados pues nos hayan verificado alrededor, efectivamente, de más o menos 30 votos, ¿no? Alrededor, pueden haber sido un poquito menos, un poquito más. Pero inmediatamente después venía, y aquí dice que se dividieron entre Guerrero y Bravo, obteniendo el segundo el nombramiento del Congreso, ¿no? No es muy claro entre esto, entre estos dos. Y dice, obteniendo el segundo, el nombramiento del Congreso, el segundo lugar. Pero entre Guerrero y Bravo tuvieron que elegir. Y dicen que pues el Congreso se inclinó en un momento dado como por cierto empate entre esos dos elementos por Nicolás Bravo para vicepresidente. Vicente Guerrero ahí pues fue el tercer lugar. Así que ahí quedó este enredo. Perdonen, pero pues así lo transmito. Este es un poco el estilo que va a ser la transmisión de lo que yo he indagado. Estuvo complicado aquí la comprensión de cómo es que se fueron eligiendo. Pero finalmente, pues el que se llevó los mayores votos por parte de los estados fue Guadalupe Victoria y fue el que asumió la presidencia de México, el primer presidente de México. Entonces, don eh, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, con seudónimo de Guadalupe Victoria. Así fue esta elección de 1824. Ahora, si esta fue enredada, la siguiente no es que haya sido tan enredada en la cuestión del cómputo, o sí, o más. La otra tiene otra peculiaridad, pero ahí curiosamente sí tenemos datos más fidedignos de lo que ocurrió y vienen referidos aquí en México a través de los siglos. También ahí no empata mucho con Wikipedia, hay una variante. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con 1828? Vamos a entrar después de las primas elecciones, que fueron las de 24. Ahora entramos, anunciamos a 1828 como las elecciones insubsistentes, ¿no? Que no tuvieron, no fueron fundamentalmente eh, documentadas o válidas, y entonces se les ocurrió que no había o, sustancia para declarar finalmente su validez. Y se les nombró con este nombre, que lo meten a uno también un poquito en embrollo. Insubsistentes las elecciones de 1828. Y aquí nos vamos nuevamente a explicar lo de los estados. Déjame revisar rápidamente aquí eh, que el contexto que teníamos, bueno, pues veníamos precisamente de la presidencia de Guadalupe Victoria. En ese momento de estas elecciones, Guadalupe Victoria es el presidente y las elecciones tienen lugar, perdón, pero aquí también esta cuestión del cómputo y de estar viendo los datos, el 1 de septiembre, primero de septiembre de 1828 ocurren las elecciones. Es también nuevamente una elección indirecta. Aquí explican claramente que votaron 18 estados a través de sus legislaturas para 36 sufragios, o sea, para el doble, ¿no?
Pero aquí sí tenemos varios candidatos. Tampoco hubo mucha refriega en cuanto a descartados previos, ¿no? Precandidatos así que hubiera. Básicamente los que querían estuvieron allí. Y tenemos a Valentín Gómez Farías, a Lorenzo Zavala, a Juan Ignacio Godoy, por el Partido Conservador. De los otros no hay una gran referencia. Valentín Gómez Farías obviamente era por el Partido Liberal, también Lorenzo Zavala. Juan Ignacio Godoy, Partido Conservador, Ignacio López Rayón, Partido Conservador, Melchor Musquiz, Partido Conservador, Anastasio Bustamante, Partido Conservador, Vicente Guerrero por el Partido Liberal y Miguel Gómez Pedraza por el Partido Conservador, que les repito, se le conocía también por escocés y el otro yorquino por la logia de las masonerías. Y también se les consideraba federales o centralistas, federales a los liberales, centralistas a los conservadores. Y había muchos del mismo partido y los otros aquí en conjunto, nada de hacer una primera descarte con una precandidatura, una precampaña y nada por el estilo, sino ya los que estaban eh, considerados para esa elección, todos entraban, digamos, en bola, ¿no? Todos en B, en bola. Bueno, la elección totalmente indirecta. Eh, aquí lo que podemos dar nuevamente referencia ya son los datos, las estadísticas, porque con lo que me tengo que detener un poquito más, curiosamente, va a ser con la post-elección. Pero sí traía aquí señalado algo previo al contexto. Esto es interesante por el ambiente político que siempre se da en las elecciones y que estamos viviendo ya actualmente en este presente. Dice, una vez dado los candidatos, el desorden cundió de una manera espantosa, ¿no? Nos refiere México a través de los siglos. En aquel ambiente, ya el fragor de las elecciones, dice que cundió el desorden de una manera espantosa. Acercándose el tiempo de la elección, o sea, ese 1 de septiembre, los escoceses, si no tocaban las materias religiosas, no quisieron quedarse atrás en materia de desahogos. O sea, también aquí la influencia de la religión estaba también muy especial. Y luego dice, las imprentas se convirtieron en factorías de ofensas indecentes, ¿no? En aquel tiempo, este tipo de elecciones, pues lo que privaba ya era la prensa, ya eran los periódicos, ¿no? Los primeros periódicos en México independiente se convirtieron en factorías de ofensas indecentes. ¿A qué nos sonará esa cuestión? No perdonando ni los secretos del hogar ni los de la vida privada. Y así entraron a los catorrazos de las elecciones de 1828. ¿Y qué sucedió? No hay datos fidedignos, como que en el fragor de todo esto quedaron a la nueva descartados Lorenzo Zavala y Valentín Gómez Farías o no alcanzaron ni un solo voto, ni una sola consideración por parte de las legislaturas. Recuerden que son 2 votos por estado y los que sí obtuvieron votos fueron Juan Ignacio Godoy, 2 votitos, Ignacio López Rayón, 2 votos, Melchor Musquiz, 2 votos, Anastasio Bustamante, 8 votos. Por ahí puede haber contrastes con Wikipedia, con otras fuentes, pero yo estoy tomando referencia en México a través de los siglos. Vicente Guerrero, 9 votos y Manuel Gómez Pedraza, 11 votos. El ganador de estas elecciones en su forma original, como se llevaron a cabo, fue Manuel Gómez Pedraza. Así fueron los resultados de 1828. Pero, ¿qué sucede? Que hay que ver también la óptica desde un polo y desde otro. Para unos hubo amaño de elecciones, hubo una especie de primer fraude de elecciones en México y por lo tanto hubo grandes reclamos. Y por el otro lado, la consideración es que lo que auténticamente se dio o se fraguó fue un golpe de Estado a la hora de no reconocer este triunfo de Manuel Gómez Pedraza. La historia aquí también se puede dividir entre quien la cuenta de una manera, quien la cuenta de otra,
lo más objetivo posible es dejar así en intermedio como que pues señalaron fraude, pero pues también lo que privó fue una especie de golpe de Estado. Déjenme revisar rápidamente si estoy teniendo por aquí eh, alguna situación en vivo. No, ahí, y todo está corriendo bien. Bueno, ya llevamos la media hora, más o menos lo que planeaba en este primer programa. Nos vamos a ir un poco a la hora. Y también en una segunda emisión ocurrirá lo mismo y después ya deben de ser un poquito más cortas. Bien, ¿qué ocurre con 1828? Entonces, elecciones que el Congreso va a declarar insubsistentes. O sea, entre lo que es el fraude y el golpe de Estado, este, lo formal y lo que queda sentado y queda para la historia es ese adjetivo o ese calificativo, elecciones insubsistentes. Voy a leer un poquito lo que sucedió en la poselección. Dice, el nombramiento hecho en el general Pedraza, porque además hay que ver que todos los primeros presidentes eran militares, ¿no? En la primera, en la de 1824, pues Guadalupe Victoria era militar. Aquí la mayoría de los que estaban en la refriega eran militares, salvo Valentín Gómez Farías, que era un abogado, pero la mayoría Anastasio Bustamante, Vicente Guerrero, Juan Ignacio Godoy, Ignacio López Rayón, militares, pues porque obviamente se habían hecho en la independencia a fragor de la cuestión de salir a hacer un nuevo país, todos tomaron las armas, así que todos eran militares. Entonces el general Gómez Pedraza, este, dicen que el nombramiento era legal, lo legal era que él era el elegido presidente y no podía atentarse contra él sin cometer un gran crimen, un gran crimen. Por desgracia, en tiempo en que los partidos dirigen los negocios, o por mejor decir, cuando los partidos degeneran en facciones, que es lo que realmente eran más que partidos, porque les digo, no es que estuvieran totalmente constituidos así súper legalmente, sino que eran tendencias que existían y eran facciones precisamente por la logia escocesa, por la logia yorquina, etcétera. Entonces, cuando los partidos degeneran en facciones, el vencido no reconoce los derechos del vencedor y este obra regularmente con tiranía y abusa de su triunfo. Aunque no fue directamente Vicente Guerrero el que levantó la mano y dijo, ay, pasó tal cosa, sí fueron sus condiscípulos, sus seguidores, los que empezaron a reclamar, y Vicente Guerrero en un momento dado se hizo a un lado, no emitía opinión para, para validar o invalidar la cuestión de la elección. Entonces, se dejaba llevar por la corriente de sus seguidores y se dejó llevar por esa tendencia de que había habido un amaño, un fraude. Aunque, pues aquí también, como lo escriben en México a través de los siglos, lo que se considera es que realmente fue ilegal lo que vino después. Le echan un poco la culpa también a la Cámara, al Congreso, dice la Cámara de Diputados, lejos de disolverse dignamente ante tantos actos ilegales y aún criminosos, y sobre todo después de haber sellado con su legítima aprobación la elección de don Manuel Gómez Pedraza, aceptó los hechos escandalosos de un motín. ¿Qué sucedió? Un motín, eh, se creó una situación tremenda frente a la Alameda, a nuestra Alameda Central, más o menos frente a lo que hoy está la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ese lugar, estaba la penitenciaría de la Acordada, ¿no? Y hubo un motín allí, ya no era penitenciaría, ya era una especie de reservorio de armas, una cuestión ahí de municiones y armas de bodega, de fuente, de acervo, de armamento, y ahí se fueron las facciones que apoyaban a Vicente Guerrero a tomar las armas para defender el voto, según ellos, legítimo a favor de Vicente Guerrero. Y entonces hicieron un escándalo allí, después se fueron al Zócalo, donde en la plena plancha
hoy conocido como Zócalo, que todavía no se conocía como Zócalo, pero ni tampoco Plaza de la Constitución, simplemente en la plancha, estaba un almacén que se llamaba El Parián, pues lo destrozaron, entraron allí en vendaval a, a hacer desmanes en el almacén, y resulta que después lo incendiaron. Entonces, fue algo tremendo, muy local, muy localizado, ni siquiera en toda la Ciudad de México, ni siquiera en todo el país. Pero en aquel tiempo, pues los habitantes del país no eran tantísimos, los habitantes de la Ciudad de México tampoco eran tantísimos. Entonces, una refriega de ese tipo, con una facción poderosa de un partido liberal, de una corriente de la mitad, digamos, de los seguidores de la independencia de México, pues era muy significativa. Así que hicieron todo eso y el Congreso pues prácticamente se asustó, como dicen aquí, y después de que habían nombrado a Manuel Gómez Pedraza, eh, declararon insubsistente, o sea, que no tenía este, subsistencia o validez la elección de Pedraza, sin atender a la renuncia que éste presentó al abandonar el país. Finalmente el otro también, como que temeroso de la refriega, salió del país, ¿no? Dijo, pues yo mientras me voy, ¿no? Sí soy ganador, pero como que no me están amparando, no me están validando tampoco a mí la elección, eh, en el ambiente, digamos, en la cuestión del Vox Populi, entonces mejor me hago a un lado mientras está esto, no sé, que me vayan a matar o algo así, no sé qué habrá pasado por la mente de Manuel Gómez Pedraza, sale del país, aparentemente hay un escrito, una renuncia a su, este, a su posición, haber sido ganador, pero eso ni lo toma ya en cuenta el Congreso. Simplemente dijeron, la elección es insubsistente, no tiene validez y por lo tanto pasan a un segundo paso. Pero déjenme terminar de decir lo que aquí dice el texto. Olvidando intencionalmente, por supuesto, la ley fundamental de la República, el Congreso. Consecuencia de tanta iniquidad fue que la misma Cámara nombrase presidente a Guerrero y vicepresidente a Anastasio Bustamante. ¿Cómo ocurrió esto? Con una votación todavía más en corto, o sea, nuevamente el Congreso, legislaturas, etcétera, pero no con la cuestión indirecta de algunos representantes populares que los estados tomaban en cuenta, que las legislaturas tomaban en cuenta, etcétera, etcétera, sino ya en cortito el Congreso dice, bueno, no, esto no vale, es un relajo, vamos a votar otra vez, y entonces Vicente Guerrero se lleva ahora 15 votos y Anastasio Bustamante 13 votos. Por lo cual, dentro de esta elección de 1828 debemos de tomar en cuenta como una doble elección, ¿no? La primera declarada insubsistente, que era la aparentemente legal, y la inmediatamente llevada a cabo por el Congreso en corto para lavarse las manos, y entonces hay una, digamos, elección fast track y muy en corto, muy reducida ahí en el propio Congreso, y ahora 15 se pronuncian por Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante 13, lo cual era muy corto, ¿no? En la primera, pues entonces, por los porcentajes habían sido para Manuel Gómez Pedraza de 30% y para Vicente Guerrero de 25%, incluso para Anastasio Bustamante de 16%, y los restantes tenían un 5% cada uno. Pero había sido, pues, decente, la numerología, las estadísticas, había sido competida, ¿no? Anastasio Bustamante 16%, Vicente Guerrero 25% y Manuel Gómez Pedraza 30%. Era el ganador. Pero sucedió el motín, sucedió el incendio del Parián, sucedió el acabose, complicadísimo, y entonces viene ese nuevamente postura del Congreso que anula la elección, eh, y entonces en una elección muy interna para que se gesta hasta el 12 de enero, o sea, sí pasaron meses, o sea, no fue algo así de un día,
Pero yo lo que me refiero del fast track es que de repente ya ante tanto relajo, tanto problemática, etcétera, en un momento dado decidieron, bueno, aquí vamos a hacer una elección interna. De septiembre, que había sido la primera elección, se pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, llegó enero, el quinto mes, y entonces el 12 de enero de 1829 se hizo la nueva votación, 15 para Vicente Guerrero, 13 para Anastasio Bustamante. Pues ahí también fue muy, muy corta, apenas un, una cuestión de dos votos, y por lo tanto pues habrá sido casi, casi 50%, 50%, ¿no? Como que fue el 60% contra el 45%, cosas así, ¿no? Para que, o el 40%, ¿no? 60% y 40%, pero ya en la elección interna, la que realmente representaba, la que estaba planteada como elección, etcétera, etcétera, pues era la primera, es la que queda fija ahí en el ámbito, pero tiene esta curiosidad de que pues a la manera se anuló, casi casi el Congreso la consideró insubsistente, y entonces vino esa interna, y esta interna pues entonces 60 contra 40%, y Vicente Guerrero es, sí, un gran luchador, un gran héroe de la independencia, etcétera, pero así le dieron el triunfo, no muy transparente, digamos, ¿no? Esa es la historia de este 1828. Déjenme de todos modos ir aquí a esta otra parte, y dice, acto punible lo que ocurrió en el Congreso. No obstante la indisputable popularidad de que gozaba el señor Guerrero, ¿no?, sin que tampoco tengan valor alguno las especies de que la elección de Pedraza se debió a sórdidos manejos y a las intrigas y desusados recursos de un partido, que era la otra posición. Es indeclinable ley del sistema representativo que los actos ilegales de una elección no pueden tomarse en cuenta para invalidarla si no es cuando se denuncia con pruebas y datos fehacientes antes de cerrarse los comicios, ¿no? De acuerdo a esta observación de estos autores, etcétera, fue una cosa muy sucia lo que se hizo después, ¿no? Pero en la Vox Populi, en los seguidores de ese partido liberal, pues sí había habido amaños, sí había habido fraude, así que nosotros, pues a la distancia de la historia, pues podemos pensar una y otra cosa, o quedarnos un poco en la incertidumbre de si fue fraude o si fue una cosa sucia que se hizo y por lo tanto un golpe de Estado. Asume, pues, entonces posteriormente, eh, Guerrero, la presidencia que iba a ser de 4 años, pero que no cumple, solo ocupa de abril a diciembre de 1829. O sea, esto se arregló en enero, hasta abril asume la presidencia y solamente dura unos cuantos meses de 1829, porque a partir de unos tratados de Zabaleta que impulsan nuevamente los contrarios, encabezados por ahí por Anastasio Bustamante y otros, le hacen la vida imposible a Vicente Guerrero, lo consideran de alguna manera ilegal finalmente, o sea, otra vez se convierte ahí en dimes y diretes, y le quitan el poder. Vicente Guerrero tiene que irse a la lucha por su propia presidencia, sale de la presidencia a luchar en el campo de batalla, huye un poco y después lo engañan, lo apresan y lo fusilan, ¿no? O sea, es un primer presidente, expresidente que fusilan, ¿no? No lo fusilan en el momento de ejercicio del poder porque ya lo habían desbancado, ya había asumido como presidente interino José María Bocanegra. El Congreso de la Unión nuevamente mete las manos ahí y dicen, bueno, dentro de todo este relajo, pues ahora va este otro señor, José María Bocanegra, que ni siquiera estaba dentro de los candidatos de la elección. Es elegido él, ejerce del 17 al 23 de diciembre de 29 y renuncia tras rendirse al propio Bustamante, que es el que finalmente también este, va a asumir mucho después. Pero no, todavía del 24 al 31 de diciembre de 1829, el año en que todavía debía estar como presidente Vicente Guerrero, ya dado estos enjuagues que hubo de la cuestión sucia, pero que ya era el presidente, después de Bocanegra
asume un nuevo triunvirato, así como el primero que les platiqué el día de hoy, así como hubo un primer triunvirato, compuesto por Pedro Vélez, que era el presidente de la Suprema Corte, Luis Quintanar y Lucas Alamán, ellos tres. Pedro Vélez con la característica de encabezar de alguna manera el propio triunvirato. Así se compone el Poder Ejecutivo nuevamente, después de que ya habíamos tenido un primer presidente, un segundo presidente, se regresa a un triunvirato, aunque nada más por unos días de diciembre, ¿no? Por una semana en diciembre. Y entonces finalmente, a través de un golpe de Estado, Bustamante, en su calidad en ese momento de vicepresidente de esa elección turbia, interna que hubo, llega al poder de facto, o sea, como un golpe de Estado auténtico. Aquí doble golpe de Estado, quizá fue un golpe de Estado el de Vicente Guerrero como lo pusieron, lo impusieron, pero luego también viene un nuevo golpe de Estado ahora por Anastasio Bustamante, que formalmente ahora sí él ejerce de 30 a 32. Pero no se acaba ahí la historia que viene de toda esta elección del 28. ¿No? ¿Por qué? Porque curiosamente, a partir de los mentados tratados de Zabaleta, que repito, también impulsó a Anastasio Bustamante, se le restituye el poder al que lo había ganado en aquella primera elección de 1828, a Manuel Gómez Pedraza. Por fin, Manuel Gómez Pedraza asume el poder ya nada más por 3 meses, 3 mesecitos. O sea, ya nada más la última parte del cuatrienio para el cual se había elegido. Pero dijeron, bueno, casi simbólicamente tú te lo merecías y para restablecerte la dignidad vas a asumir el poder de diciembre de 1832 a marzo de 1833 para así terminar con digamos, con el cuatrienio pretendidamente original. Que se alargó un poco ahí, ¿no? Porque finalmente se pretendía de 28 a 32, pero bueno, se fue a marzo del 33 y termina, y por eso es curioso también hablar de esta elección, que son elecciones insubsistentes, pero que a la larga, terminaron restituyéndole aquel poder que había perdido por situaciones del motín y frente a Vicente Guerrero y le restituyen el poder a Miguel Gómez Pedraza del Partido Conservador. Entonces termina siendo presidente. Entonces aquí hay que poner con asteriscos que en estas elecciones de 1828 pues hubo dos presidentes, uno que asumió por el motín, que el Congreso lo eligió en una cuestión interna, duró muy poco, lo mataron después, lo fusilaron, vinieron otros enjuagues ahí, presidentes interinos, triunvirato, etcétera, y Anastasio Bustamante también hace un golpe de Estado y a través de unos tratados que ahí se conocieron como los de Zabaleta, se le restituyó el poder original al ganador de aquella elección que había ganado con el 30% Manuel Gómez Pedraza. Vean, no es tan sencillo, no es tan fácil. Toda esta historia de México siempre tiene estira y afloje, para un lado y para otro, y cosas curiosas que uno podría dejar allí interpretar quién fue el ganador. Y además que se hace uno a veces bolas, ¿no? Porque el ganador fue uno, pero el otro fue el que le dieron el poder porque hubo un relajo, una cuestión contestataria, así como la toma de Reforma no hace mucho, acá hubo el motín de la acordada, hay ese antecedente en nuestra Ciudad de México, y de ahí de la Alameda se vinieron a incendiar el Parián, y entonces a partir de eso se incendió el país durante unos meses, le dan el poder a Vicente Guerrero, luego lo destituyen, luego lo fusilan a nuestro héroe, y lo fusilaban por considerarlo como un dictador o un golpista y un traidor a la patria en ese momento. Así lo consideraban, traidor a la patria, y lo fusilan. Y después, con el tiempo, dicen, no, pero pues Vicente Guerrero estuvo en el movimiento que dio paso precisamente al nacimiento de nuestra nación,
estuvo con Iturbide en la cuestión de las tres garantías y el nacimiento y en el acta de la independencia mexicana, etcétera. Entonces, es un héroe nacional, hay que restituirle ese valor y lo restituyen y le ponen letras de oro en el Congreso mexicano y así nuestro Vicente Guerrero, ¿no? Pero pues se vio en ese enjuague, ¿no? Que generalmente no lo tomamos tanto como en cuenta como decir, ay, Vicente Guerrero fue presidente de México. Lo tomamos más como un luchador de la independencia y como un héroe, porque precisamente cuando fue presidente, cuando logró ser presidente, pues se vio toda esta cuestión turbia que fue parte de ese triunvirato previo, recuerdan, fue suplente del Poder Ejecutivo y ahí ya había tenido alguna experiencia él, y después vino este cargo que peleó o que pelearon sus seguidores y que finalmente lo impusieron y sí fue presidente, pero vean de qué manera fue presidente, además por muy pocos meses. ¿No? Así la historia de ese 1828. Es lo que les puedo contar en esta ocasión. Esto se irá configurando poco a poco, irá tomando una forma un poquito más ágil, no tan enredada quizá, pero realmente yo me trato de amparar o justificar un poco en que realmente estas primeras elecciones fueron bastante enredaditas, ¿no? Bastante enredaditas. Unas siguientes quizá ya no fueron tan enredadas, pero también fueron muy curiosas porque viene ya toda la situación de las elecciones y reelecciones de muchos presidentes, el primero de ellos, pues Santana. ¿No? Así que esa será otra historia. Les agradezco mucho su atención. Déjenme ir nuevamente a monitorearme aquí como ando y yo los convoco, aunque me vean en forma grabada y a lo mejor se salten partes porque pues, es un poco largo el asunto, pero ven, estoy dentro del tiempo planeado, sobre todo en estas primeras emisiones, quizá de una horita. Este, que por favor, si les interesa, si consideraron válida la cápsula o el programita, lo comenten, lo, eh, digamos, lo recomienden también con amigos que tengan por allí y que se sumen a esta fanpage, que generalmente, saben ustedes, que se ha dedicado a la literatura. Pero como esto es parte de una literatura histórica, lo consideré justificado, sobre todo también por el ambiente que tenemos ahorita de nuestras próximas elecciones. Así que, pues yo les agradezco su atención y ojalá, pues podamos contar con la simpatía de todos ustedes y el seguimiento en otros subsiguientes programas que, repito, se irán afinando y sobre todo que también estoy apelando a su orientación sobre tanta disputa y revoltura histórica que hay alrededor de todo esto. Pero bueno, muchísimas gracias por el momento. Nada más verifico rápidamente aquí, hubo alguna alguna, algún seguimiento, pero que no me aparece fácilmente. Voy a tratar de verificar por acá. Bueno, sí, puedo agradecer a Mari Carmen Figueroa. Mari Carmen Figueroa, muchas gracias. Y a Lorenzo Roberto Martínez Palma. ¿No? Parece el nombre como del primer presidente de México, que era muy largo y por eso se lo acortó como seudónimo, ¿no? Un nombre bastante largo, pero muchísimas gracias a Lorenzo Roberto Martínez Palma por el seguimiento en vivo y sé que por ahí se irá incrementando poco a poco. Yo también prometo eh, que en lo subsiguiente sea un poquito menos embrollado, más ágil el asunto. Y también, pues estará este programa, esta cápsula en YouTube, en el canal de YouTube Teófilo Huerta. Muchísimas gracias por esta primera emisión de las primas elecciones 1824 y las elecciones insubsistentes, después rehabilitadas después de mucho tiempo también, de 1828. La próxima, pues vamos a seguir en el siglo XIX, pero ya será otra historia. Muchísimas gracias
por estar aquí en E Lecciones. Gracias.